Desde la muerte de Hulk, muchas personas, incluida su propia hija, la han calificado de sospechosa. Y él dijo que si rompía con ella, sería malo. Y yo le pregunté, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué sería malo? Y él respondió, no quiero entrar en detalles, ¿sabes? Ahora, el FBI ha descubierto pruebas impactantes dentro de la mansión de Hogan. Estamos hablando de cajas fuertes ocultas, grabaciones secretas y conexiones con figuras poderosas que sugieren que su muerte no es lo que nos dijeron. Analicémoslo. La muerte que lo empezó todo. Decían que el legado de Hulk Hogan sería intocable, que su carisma, su poder estelar y su personalidad desbordante le sobrevivirían. Pero cuando el FBI irrumpió en su mansión de Florida, pocos días después de su muerte, no solo encontraron trofeos, cinturones de campeón y recuerdos de una carrera de décadas en el ring. Lo que descubrieron era mucho más oscuro, más extraño y, en muchos sentidos, mucho más explosivo que cualquier historia que la WWE pudiera haber escrito. No se trataba solo de los demonios personales de Hogan. No, lo que el FBI sacó de esa extensa propiedad eran pruebas físicas reales, que apuntaban a secretos que él había pasado décadas tratando de ocultar. Registros, cajas fuertes ocultas, objetos cuidadosamente guardados en lugares a los que solo el propio Hogan pensaba que volvería a tener acceso. ¿Y algunos de esos descubrimientos? Tienen el poder de reescribir todo lo que creíamos saber sobre el ícono más reconocible de la lucha libre. Los fans querían nostalgia, querían ver al Hulkster rojo y amarillo rasgándose la camiseta y flexionando los músculos ante las cámaras por última vez. En cambio, lo que obtuvieron fueron agentes del gobierno cargando cajas y cajones con objetos confiscados en camiones bajo el amparo de la noche, cada contenedor sellado con el sello del FBI, cada uno alimentando el fuego de la especulación en línea. ¿Qué podría haber dentro? ¿Por qué los investigadores federales, hombres y mujeres entrenados para perseguir a las organizaciones criminales, los terroristas y la corrupción política, estarían registrando la residencia personal de Hulk Hogan como si fuera la escena de un crimen? Hulk Hogan falleció el 24 de julio de 2025, a la edad de 71 años, en su casa de Clearwater, Florida. Los informes oficiales apuntaban a causas naturales. Un paro cardíaco durante una sesión de fisioterapia que resultó fatal a pesar de la intervención de emergencia. Fue trasladado al Morton Plant Hospital, donde se certificó su muerte a las 11:17 de la mañana. La causa oficial de la muerte fue un infarto agudo de miocardio, ataque al corazón, agravado por antecedentes de fibrilación auricular, latidos, cardíacos irregulares y leucemia linfocítica crónica, un tipo de cáncer de la sangre. Pero para los más cercanos a la leyenda de la lucha libre, algo no cuadraba. El hombre que había sobrevivido a innumerables lesiones, múltiples cirugías y décadas de castigo físico en el ring, había sucumbido aparentemente de la noche a la mañana a unas condiciones que muchos cuestionaban. Las circunstancias que rodearon su muerte pronto se convertirían en el centro de una guerra civil familiar que sacaría a la luz décadas de resentimientos enterrados y acusaciones impactantes. La familia Hogan llevaba años fracturada antes de la muerte de Terry. Su hija Brooke, antigua estrella de reality shows y música, llevaba más de 2 años distanciada de su padre tras su matrimonio con Sky Daily en 2023. Brooke había pedido anteriormente que se la retirara del testamento de su padre en 2023, alegando desconfianza hacia las personas de su círculo más cercano y el deseo de evitar futuras batallas financieras o legales. La raíz de este distanciamiento era más profunda que un simple drama familiar. Brooke estaba cada vez más preocupada por las decisiones de su padre en materia de salud y por las personas que lo rodeaban en sus últimos años. Le había advertido sobre las supuestas conexiones de Sky Daily con la cienciología, expresando su temor por la influencia de la organización en la vida y el patrimonio de su padre. De hecho, llamé a Mike Rinder y hablé con él, y no tenía cosas muy agradables que decir, ¿sabes? Así que se lo conté a mi papá y le dije, escucha, esto es lo que tengo. Tenía un amigo que era, exagente del FBI que investigó la situación. Pero no fueron solo las dinámicas familiares las que hicieron que la muerte de Hogan fuera controvertida. Las circunstancias en sí mismas despertaron sospechas entre quienes mejor lo conocían. Hogan se había sometido a múltiples cirugías en los últimos años, incluida una discectomía cervical anterior de 4 niveles y una fusión en mayo de 2025, durante la cual, según se informa, se le seccionó el nervio frénico, que controla la función del diafragma, lo que contribuyó a un rápido deterioro de su salud. La revelación de que su nervio frénico estaba dañado se convertiría en una pieza crucial del rompecabezas. Este nervio controla la función del diafragma y su daño podría afectar gravemente a la respiración. El terapeuta ocupacional presente en la casa de Hogan dijo a la policía que esto podría haber contribuido a que Hogan dejara de respirar. Lo que hizo que la situación fuera aún más sospechosa para su familia fue la revelación del diagnóstico de leucemia de Hogan. Dicen que tenía leucemia, y yo digo, vi sus análisis de sangre cada vez que un médico, y cito textualmente, dijo que su sangre era como la de un joven de 25 años. Quiero decir, él cuidaba mucho su cuerpo y su sangre. La confusión de Brooke sobre el diagnóstico de leucemia de su padre se convertiría en un tema central en su búsqueda de respuestas. No podía aceptar la idea de que alguien con unos análisis de sangre supuestamente tan perfectos pudiera tener de repente cáncer de sangre. No hay antecedentes de cáncer en nuestra familia. Simplemente, me parece extraño. La rapidez con la que se tomaron las decisiones tras la muerte de Hogan también llamó la atención. Los informes iniciales sugerían que el cuerpo se preparó rápidamente para la cremación, lo que despertó las sospechas de Brooke.
La falta de una autopsia inmediata, dada la notoriedad de Hogan y su complejo historial médico, parecía inusual para quienes cuestionaban las circunstancias. Pero quizás lo más inquietante fueron las llamadas telefónicas que comenzaron a llegar poco después de la muerte de Hogan. Brooke reveló que había recibido múltiples llamadas no solicitadas de profesionales involucrados en los acontecimientos del 24 de julio, incluidos agentes de policía, enfermeras y posiblemente personal médico que estuvo presente en la casa de Hogan o en el hospital. Estas personas la instaron a obtener y revisar las imágenes de las cámaras corporales de los agentes que acudieron al lugar y la llamada al 911 realizada por Sky Daily. Mi corazón está latiendo muy rápido en este momento y siento una gran cantidad de emociones, así que voy a intentar superar esto de la forma más profesional posible. Los profesionales que se pusieron en contacto con Brooke creían que los materiales contenían información que podría arrojar suficiente luz como para cambiar la versión sobre la muerte de su padre. Hicieron hincapié en que estos contactos estaban arriesgando sus carreras para empujarla hacia las respuestas, y describieron su persistencia como una prueba convincente de que algo no estaba bien. La realidad era mucho más compleja e inquietante. Lo que realmente estaba sucediendo era la búsqueda desesperada de una hija por descubrir la verdad sobre la muerte de su padre, complicada por años de distanciamiento familiar, decisiones médicas cuestionables y la posibilidad muy real de que la negligencia médica hubiera contribuido a la muerte de uno de los artistas más queridos de Estados Unidos. El Departamento de Policía de Clearwater inició una investigación más profunda en respuesta a las afirmaciones de Brooke, entrevistando a testigos y obteniendo registros médicos. Un portavoz señaló la naturaleza única del caso y la investigación en curso sobre múltiples aspectos de los últimos días de Hogan. Pero las revelaciones más impactantes aún estaban por llegar. Cuando Brooke comenzó su propia investigación sobre la muerte de su padre, descubriría una red de secretos familiares, misterios médicos y posibles encubrimientos que pondrían en tela de juicio todo lo que creía saber sobre el hombre que había sido tanto un héroe de Estados Unidos como su complicado padre. La verdad sobre lo que realmente ocurrió en esas últimas horas resultaría más devastadora que cualquier teoría conspirativa, revelando no solo las circunstancias de la muerte de Hogan, sino también el precio de la fama, el costo del distanciamiento familiar y las devastadoras consecuencias cuando la atención médica falla a alguien que ha vivido cada momento bajo los focos. La investigación de una hija y los explosivos secretos familiares. Lo que sucedió a continuación destrozaría lo que quedaba de la imagen pública cuidadosamente construida por la familia Hogan. La transformación de Brooke Hogan, de hija afligida a detective aficionada, sacaría a la luz décadas de disfunción familiar, acusaciones de negligencia médica y la impactante verdad sobre las llamadas telefónicas que lo cambiaron todo. El peso de las pistas anónimas se volvió demasiado grande como para que Brooke lo ignorara. Un profesional tras otro la llamaba, insistiendo en que tenía que ver las pruebas de aquella fatídica mañana de julio. He intentado vivir de forma tranquila y pacífica, y la única razón por la que mi cara aparece ahora en televisión es porque he tenido que luchar, constantemente contra acusaciones falsas. Puedo amar a mi papá, lo cual es la verdad absoluta y honesta de Dios. Amo a mi padre. La investigación que Brooke puso en marcha revelaría capas de trauma familiar que iban mucho más allá de la muerte de su padre. Su relación con Hogan había sido complicada durante años, marcada por sus controvertidas declaraciones y su sensación de que ella lo había defendido constantemente sin conocer toda la verdad. Aunque no haya conocido toda la verdad, aunque me haya engañado un poco, yo siempre lo he apoyado. Durante todo el drama del video sexual, todo el mundo se centró en que Hulk dijo la palabra que empieza por N y, ya sabes, todo este asunto, y estamos luchando por esta enmienda, y ya sabes, la privacidad, y, ya sabes, el gran movimiento heroico. Pero nunca recibí una disculpa directa por eso. El escándalo del video sexual había dejado profundas heridas. Cuando se revelaron los comentarios racistas de Hogan en unas grabaciones filtradas, Brooke defendió a su padre públicamente sin saber todo lo que había dicho sobre sus relaciones personales. La traición que sintió fue profunda y duradera. Pero fue la relación de su padre con Sky Daily lo que provocó la ruptura definitiva. Brooke había investigado a fondo los antecedentes de Daily, en particular sus supuestas conexiones con la cienciología. Ella sigue teniendo buena reputación, ya sabes, y cuando se lo comenté a mi papá, él me dijo, bueno, ella simplemente no quiere irse, porque todavía quiere que sus hijos puedan ver a sus abuelos. Según Brooke, las señales de advertencia estaban ahí. Y me dijo algo que realmente me sorprendió. Me dijo que si rompía con ella, sería malo. Y yo le pregunté, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué sería malo? Y él respondió, no quiero entrar en detalles, ¿sabes? Esta críptica advertencia de su padre había atormentado a Brooke, especialmente a la luz de su repentino matrimonio con Daily pocas semanas después de expresar sus dudas sobre la relación. Y me llamó y había un mensaje muy extraño, críptico, como raro. Me recordó a cuando la gente de Alcohólicos Anónimos hace sus estadísticas y me dijo, oye, solo quería llamarte para decirte que siento lo que sea que haya hecho. Cuando Brooke finalmente tuvo acceso a las pruebas que le habían instado a revisar, lo que encontró fue a la vez desgarrador y revelador. Se puso en contacto con el Departamento de Policía de Clearwater y aceptó una invitación para revisar las pruebas en privado entre el 25 y el 27 de agosto de 2025, casi 5 semanas después de la muerte de Hogan.
Las imágenes de la cámara corporal de la policía mostraban la escena en la casa de Hogan, incluidas las interacciones con los primeros intervinientes, el terapeuta ocupacional presente y Sky Daly. Pero fue la grabación de la llamada al 911 lo que resultó más devastador para Brooke. Realizada por Sky Daly cuando Hogan dejó de respirar, la llamada capturó su pánico y sus intentos por reanimarlo, lo que Brooke describió como lo más traumático que había experimentado. La llamada reveló algo que Brooke no esperaba: el amor genuino y el pánico en la voz de Sky. Esta prueba de audio cambió radicalmente la perspectiva de Brooke sobre su madrastra y las circunstancias de la muerte de su padre. Pero los secretos familiares que salieron a la luz durante esta investigación iban mucho más allá de las circunstancias de la muerte de Hogan. En una impactante revelación durante una entrevista radiofónica, Bubba the Love Sponge, amigo de la familia desde hacía mucho tiempo, expuso una verdad devastadora sobre la carrera musical de Brooke. ¿Sabes que tu papá es quien escribió esa carta? ¿Qué? No vino de Sobe. Vino de tu papá porque estaba tratando de arruinar tu contrato con Sobe, porque quería firmar un contrato de boxeo con Paul White. Esta revelación destrozó otra parte de la relación de Brooke con su padre. La mañana de Navidad, en la que recibió lo que ella creía que era una devastadora carta de ruptura de su discográfica, había sido en realidad orquestada por su propio padre, que intentaba manipular su carrera para sus propios intereses comerciales. Y yo estaba muy molesta, es decir, estaba llorando. Yo pensaba, porque mi papá y Cecil solían ser amigos. Solían ser amigos. Y yo pensaba, papá, ya no puedes ser amigo de ellos. No puedo creer que hayan hecho esto. El alcance de la manipulación de Hogan sobre la vida de su hija era asombroso. Bubba reveló que Cecil perdió un total de 9 millones, 3 millones por cada uno de los diversos acuerdos relacionados con Hogan, mientras que Brooke, sin saberlo, atrajo a los inversionistas a acuerdos que, en última instancia, beneficiaron a su padre a costa de ellos. Pero quizás lo más impactante fue la revelación sobre la infame cinta sexual que había definido gran parte de las controversias posteriores en la carrera de Hogan. Estaba en el gimnasio de mi papá con él cuando prepararon la operación encubierta en St. Pearl, y él y David Houston se pusieron micrófonos ocultos, porque alguien iba a intentar extorsionarlos por la cinta. Y mi papá me dijo que sabía que no había sido tú quien filtró la cinta. Esta revelación exoneró por completo a Bubba, a quien se había culpado durante años por la publicación de la cinta. La verdad era que uno de los empleados de Bubba había robado la cinta e intentado extorsionar a Hogan para obtener dinero, lo que llevó a una operación encubierta del FBI. Y dijo que alguien, ya sabes, uno de tus empleados la tenía y que te la habían quitado. Y, él sabía que no habías sido tú. Los misterios médicos que rodeaban la muerte de Hogan se aclararon a medida que surgió más información. E incluso me pidió que les dijera que no le administraran opioides porque le ralentizarían la respiración y no tendría oxígeno. Brooke había sido meticulosa con la atención médica de su padre, llevando notas detalladas sobre sus cirugías y medicamentos. El hecho de que él hubiera pedido específicamente que no le administraran opioides debido a sus complicaciones respiratorias hizo que su muerte le resultara aún más sospechosa al principio. Pillé a las enfermeras intentando hacerse fotos con él cuando salía de anestesiología o de la anestesia. Es decir, Jennifer y yo teníamos que hacer de guardias, literalmente. El nivel de atención y protección que Brooke y la segunda esposa de Hogan, Jennifer, le habían proporcionado durante sus anteriores crisis médicas ponía de manifiesto lo vulnerable que se había vuelto en sus últimos años, rodeado de personas que quizá no tenían en mente sus mejores intereses. La investigación también reveló la profundidad de la manipulación familiar que había caracterizado al hogar de los Hogan durante años. Y lo que mi papá no sabe es que, sin importar lo que haya hecho, yo lo perdonaría y lo seguiría queriendo. A pesar de todo, las traiciones, la manipulación, los años en los que sintió que tenía que defender a alguien que no había sido honesto con ella, el amor de Brooke por su padre seguía siendo inquebrantable. Pero ese amor tuvo un enorme costo personal, que se medía no solo en términos de trauma emocional, sino también en las consecuencias muy reales de una familia destrozada por los secretos, las mentiras y el precio de la fama. La batalla multimillonaria, por la herencia y los secretos ocultos de la industria de la lucha libre. Mientras el mundo lloraba la pérdida de un ícono de la lucha libre, a puerta cerrada, se gestaba una feroz batalla por la enorme herencia de Hulk Hogan. Una batalla que sacaría a la luz el lado oscuro del imperio financiero de la lucha libre profesional y revelaría secretos impactantes sobre el funcionamiento real de la industria. Las cifras por sí solas eran asombrosas. Las estimaciones iniciales situaban el patrimonio neto de Hogan en unos 25 millones de dólares, pero los documentos judiciales presentados en Florida revelaron un patrimonio sucesorio valorado en aproximadamente 5 millones de dólares. Esta enorme discrepancia suscitó inmediatamente preguntas sobre dónde había ido a parar el resto de la fortuna de Hogan y quién la controlaba. El desglose del patrimonio reveló la compleja red financiera que Hogan había construido en torno a su marca de celebridad. Los activos clave que figuran en el testamento incluyen $200.000 en criptomonedas, $799.000 en bienes personales y propiedad intelectual, derechos de publicidad valorados en $4 millones y un valor indeterminado de una posible demanda por negligencia médica.
Pero las propiedades inmobiliarias contaban una historia diferente. 2 propiedades en Clearwater, valoradas en $11 millones en total, incluida una mansión frente al mar de $8 millones. Lo que hizo que esta batalla por la herencia fuera especialmente explosiva fue la dinámica familiar en juego. El hijo de Hogan, Nick, fue nombrado único beneficiario de la herencia, mientras que su viuda, Sky Daly, figuraba como cónyuge supérstite, pero no como beneficiaria directa en los documentos de sucesión. Sin embargo, según la legislación de Florida, ella podía reclamar hasta el 30% de la herencia como parte electiva del cónyuge, lo que planteaba un posible enfrentamiento legal. Pero fue la revelación sobre la exclusión de Brooke lo que realmente conmocionó al público. La razón principal por la que pedí que me excluyeran del testamento fue porque conozco a mi familia. Y sé que sí, Sky, que por lo que sé, sigue teniendo una buena relación con la cienciología después de la muerte de mi padre y sigue contando con el apoyo de su familia ciencióloga y de la cienciología. No quiero luchar contra eso. No se trataba solo de dinero, sino de poder, control y el temor muy real de lo que los grupos organizados podrían hacer para proteger sus intereses. Y veo cómo se pelean por el dinero y cómo se vuelven unos contra otros por el dinero. Y dije que, si mi padre fallecía, esto iba a ser, perdón por mi lenguaje, un espectáculo. Y no quiero formar parte de ello, porque ya he tenido que ver a mi papá pasar por 15 años de batallas legales, declaraciones, toda nuestra vida ha sido juicios. Los oscuros secretos financieros de la industria de la lucha libre comenzaron a salir a la luz a través de los procedimientos sucesorios. La demanda de Nick contra el locutor de radio Bubba the Love Sponge por intentar publicar el vídeo sexual de Hogan y producir un documental relacionado con él reveló el valor actual de los momentos más controvertidos de Hogan. El vídeo sexual, que ya había generado un acuerdo de $31 millones con Gawker, seguía siendo una fuente tanto de batallas legales como de ingresos potenciales. Pero la batalla por la herencia reveló algo aún más inquietante sobre el trato que la industria de la lucha libre da a sus mayores estrellas. La carrera de Hogan se había caracterizado por un patrón de explotación que se extendía mucho más allá de su propia familia. Sus disputas con leyendas de la lucha libre como André el Gigante, Randy Savage y Roddy Piper habían generado cientos de millones en ingresos, pero gran parte de esa riqueza había sido controlada por promotores y entidades corporativas en lugar de por los propios artistas. La revelación de la manipulación de Hogan de la carrera musical de su hija permitió vislumbrar cómo funciona la industria del entretenimiento entre bastidores. Pero ya sabes, ese era mi punto de vista, que cada vez que intentaba intervenir y ser, ya sabes, el que daba consejos o el que pensaba con claridad. El papel de Brooke como espejo de su padre, reflejando sus errores y malas decisiones, la había convertido en blanco de exclusión por parte de quienes se beneficiaban del comportamiento cada vez más errático de Hogan. Le recordabas a Linda, le recordabas sus errores, le recordabas los secretos que te ocultaba. El proceso sucesorio también puso de manifiesto la forma sistemática en que se gestionan y controlan las finanzas de las celebridades. Sky Daly ha sido acusada por algunos miembros de la familia de bloquear la sucesión, aunque ella ha negado las narrativas engañosas y ha pedido paciencia ante las especulaciones de los medios de comunicación. El trato que la industria de la lucha libre da a sus leyendas se convirtió en un tema central a medida que surgían más detalles. Las ganancias de Hogan a lo largo de su carrera, estimadas en cientos de millones a lo largo de 4 décadas, habían sido desviadas sistemáticamente a través de estructuras corporativas, acuerdos de licencia y contratos de gestión que le dejaron con mucho menos de lo que su impacto cultural sugería que merecía. Todo el mundo le anima porque les pagan por ello. Y yo dije, nadie le dijo a papá, siéntate, sabes que no tienes por qué hacer esto. Todo el mundo le anima. Todo el mundo alimenta su ego, ¿sabes? Y yo dije, esto le está matando. Este patrón de explotación se extendió más allá de Hogan a toda la industria de la lucha libre. Las personas que rodeaban a las estrellas envejecidas a menudo tenían incentivos económicos para mantenerlas trabajando, actuando y haciendo apariciones públicas, independientemente de su condición física o mental. La frustración de Brooke con las personas que rodeaban a su padre reflejaba un problema más amplio en la cultura de las celebridades, en la que quienes deberían proteger se convierten en quienes explotan. La batalla por la herencia también reveló la compleja relación entre las diversas personalidades y fuentes de ingresos de Hogan. La marca Hulk Hogan siguió generando ingresos a través de licencias, merchandising y apariciones en los medios de comunicación, incluso cuando la salud de Terry Bollea se deterioró. Esta separación entre el hombre y el personaje creó complejidades legales y financieras que sobrevivirían al propio artista. Y él dice, no sé, ese no soy yo, no hago bodas, ya no hago funerales, no puedes hacerme dejarlo de la playa. Supongo que es solo que, tal vez, estaba tan harto de los matrimonios. Incluso en sus relaciones personales, Hogan se había desconectado de las obligaciones familiares normales. Su negativa a llevar a su hija al altar representaba algo más que un simple drama nupcial. Simbolizaba cómo la fama puede aislar a alguien de las conexiones humanas más básicas. La revelación de los 3 matrimonios de Hogan y sus implicaciones financieras dibujó el retrato de alguien cuyas relaciones personales se habían convertido en transacciones comerciales. Su divorcio de Linda Claridge en 2009 lo dejó en una situación financiera difícil, ya que solo recibió el 30% de sus activos, mientras que Linda obtuvo el 70%. Su segundo matrimonio con Jennifer McDaniel duró 11 años,
pero terminó de forma amistosa con un pago único no revelado. La batalla por la herencia reveló en última instancia el verdadero costo de la fama en la industria del entretenimiento moderna. Aunque Hogan había alcanzado un reconocimiento mundial y un impacto cultural que pocos podían igualar, las estructuras financieras y personales construidas en torno a esa fama lo habían separado gradualmente de las conexiones humanas genuinas y lo habían dejado vulnerable a la explotación por parte de quienes afirmaban proteger sus intereses. Y yo dije, le está matando. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es cierto que le pediste que te acompañara al altar y él no quiso? Sí. La tragedia final no fue la batalla por la herencia en sí, sino lo que representaba. Una familia destruida por el mismo éxito que la había hecho famosa, y una industria que había aprendido a sacar provecho tanto del auge como de la caída de sus mayores estrellas. A medida que continúan los procedimientos legales, estos sirven como un claro recordatorio del precio de la fama y del costo humano de tratar a las personas como marcas en lugar de como miembros de la familia. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.